Entonces era una mujer fértil, ¿no? Entonces eso era su concepto de belleza. Esas mujeres así, digamos, robustas, llamativas, ¿no? Porque tenían, pues, podían tener un vientre que podía albergar, pues, a muchos bebés. Entonces, ellos, ese era su concepto de belleza. Para los romanos, este concepto no era tan diferente. Los romanos tenían, miren, si ustedes ven el cuadro de las meninas, van a ver cómo, si ustedes llegan a distinguir, miren cómo tienen sus rollitos, tienen acá su celulitis. Las chicas no eran delgaditas, las chicas eran gorditas, rellenitas, y ese era su concepto de belleza, porque para ellos era bello, la belleza estaba asociada al poder económico, y el poder económico era aquel hombre que podía hacer pues grandes banquetes, grandes buffets, que tenía mucho dinero para poder hacer esas grandes fiestas, y eran fiestas que demostraban eso, poder económico. Y es que eso, por eso que eran grandes banquetes que incluso eran compulsivos, porque duraban 2 días, 3 días, 4 días, y tenían estos vomitoriums, que eran estos espacios en los que ellos comían indiscriminadamente y luego vomitaban para seguir comiendo, ¿no? Porque esa era una forma de demostrar eso, poder económico. Entonces, en esa época, el concepto de belleza era así. Las mujeres no eran tan delgadas, pero, pero hay un momento, sí, en que Galeno describe por primera vez un cuadro muy semejante o lo que sería el antecedente de la bulimia y lo llama él como quinosorexia. Entonces, el primer trastorno de conducta alimentaria lo describe Galeno, para que vean lo antiguo que es. Y Galeno lo describe como un hambre canino. Eso es lo que significa quinosorexia, hambre canino, ¿no? Y es el primer antecedente de bulimia que describe Galeno. Richard Morton, en el 89, escribe un tratado, se llama el Tratado de la Conjunción, en la que reconoce por primera vez un cuadro que él lo describe como un cuadro, lo que ahora se conoce como anorexia, una paciente de 18 años que vivía muy adelgazada, que se dedicaba obsesivamente al estudio y que tenía una pérdida de apetito, ¿no? Eso es como lo describe Richard Morton. Y es el primer caso que es descrito en la historia, en 1689. Y William Gould en el 73 y posteriormente Charles Lassegue hablan ya como una enfermedad. William Gould habla ya de un estado mórbido en la mente. O sea, William Gould ya dice, esto no es una enfermedad, que todo radica en la mente. Y él habla de una asepsia histérica, ¿no? Y que habla que el tratamiento tiene que ser una buena nutrición y el tratamiento tiene que haber un apoyo psicológico. Charles Lassalle, él ya lo habla como un disturbio familiar. Él dice, acá hay un problema de índole familiar, de índole familiar, hay una disfunción, problema y que se asocia a amenorrea también. Y lo describe como anorexia histérica. ¿Ahí se me escucha mejor, chicos? ¿Ahí con los audífonos? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Ay, excelente. Sí, doctora. Entonces, de ahí han ido pasando varios autores, varios médicos, varios científicos que han ido investigando estos casos. Charcot hablaba del aislamiento terapéutico, Freud hablaba de una psiconeurosis de defensa, Gilles de Tauret hablaba de una anorexia primaria y una secundaria, y en 1914 se asocia la anorexia como una patogenia de tipo endocrina. Ahí ya se habla que el problema estaba en la hipófisis, se hablaba de una caquexia hipofisiaria, o sea, el problema está en la hipófisis y esta hipófisis provoca una alteración hormonal y pues desencadena en anorexia, es lo que se habla en 1914. Y en el simposio de Göttingen se reúnen ya muchos científicos y ellos dicen que esta enfermedad debe ser manejada de manera pluridisciplinaria, o sea, no solamente el endocrino, no solamente el psiquiatra, sino que tiene que ser manejada por múltiples especialidades. Eso fue en el simposio de Göttingen. Chris, después vino Chris, que acuña un término importante, fobia al peso. Él es el primero que habla de la fobia al peso, o sea, esa fobia a ganar peso, ¿no? Y que estaría asociado a un trastorno afectivo, conflictivo. Bruch habla de una alteración de la imagen corporal interoceptiva, cómo la persona cómo la persona se capta, cómo ve su imagen corporal alterada, ¿no? Y en 1980 se dan los criterios de la DSM-3,
Desde ese momento ya se plantea a la trastorno de conducta alimentaria como una alteración socio-psicosomática. O sea, sociedad, cuerpo y mente. Entonces, es en 1980 con la DSM-3 que se dan estos primeros criterios diagnósticos. Pero han sido múltiples los casos de anorexia, de bulimia en la historia. Si hablamos de anorexia, vamos a ver desde santas como la Santa Librada, que dicen que renunció a su cuerpo tras una agresión sexual, o Santa Catalina de Siena, que muere a los 33 años pesando 25 kilos, ¿no? Después de hacer ayunos casi totales, o Santa Gilda de Forcis, que ayunaba y rezaba, dice, para liberarse de su belleza y ahuyentar a los hombres, decía, ¿no? Santa Teresa de Ávila, que se inducía el vómito con una rama de oliva, Santa Liduvina, Sor Juana Inés de la Cruz, San Francisco de Asís, Gandhi, reinas como la emperatriz Sisi, Lady Di, Victoria de Suecia, múltiples modelos, obviamente, y actrices, que es lo más último, ¿no? Pero han sido múltiples los casos en la historia. Vamos a ver que los trastornos de conducta alimentaria, o sea, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria? Son síndromes que están clasificados sobre una base o un grupo de signos y síntomas que incluyen pensamientos, sentimientos y acciones irracionales. Eso es el término importante. O sea, tiene que haber pensamientos, sentimientos y sobre todo acciones irracionales referidas al peso, a la comida, a la imagen corporal, los cuales se acompañan de alteraciones de la salud tanto física como mental. Entonces vamos a ver que los trastornos de conducta alimentaria se dividen en tres grandes grupos: la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastornos de conducta alimentaria no especificados, aquellos que no encajan ni en anorexia ni en bulimia. Vamos a ver más adelante cómo algunos casos de anorexia inician como anorexia y se vuelven bulimia o viceversa, y cómo los trastornos no especificados también inicialmente están en este grupo de trastornos no especificados y luego pasan a ser o anorexia o bulimia. Según los estudios que se realizaron en varios países del mundo, la anorexia representa el 0.1 al 1.9 de la población general. La bulimia representa entre el 1 y el 5%. Como decía, muchos casos de anorexia pasarán a ser bulimia posteriormente. Los trastornos de conducta alimentaria oscilan entre el 11 y 20% y después, posteriormente, pueden pasar a ser o anorexia o bulimia. Y lo que se ha visto es que últimamente, en las últimas 3 décadas, se ha visto un aumento importante, dramático, de los casos de estos trastornos de conducta alimentaria. Entonces, buscando cuál sería la causa, la etiología que desencadena estos trastornos, vamos a ver que existen diferentes factores o aspectos neurobiológicos que constituyen actualmente lo nuevo y es, digamos, la causa, lo que da esperanzas, porque si conocemos la fisiopatología podemos tratarlo. Entonces, se piensa que hay una etiología biológica de la anorexia nerviosa que fue propuesta desde hace más de 60 años, ¿no? Desde las teorías iniciales que hablaban de una alteración a nivel hipofisiario o hipotalámico, ¿no? Que hablamos de la caquexia hipofisiaria, al conocimiento de diferentes neuropéptidos, neurotransmisores, que podrían ser los encargados o los que estuvieran alterados y que podrían provocar o desencadenar en esos trastornos de conducta alimentaria. Entonces vamos a ver que los neuropéptidos cerebrales y las monoaminas constituirían un factor importante, ya que su alteración va a desencadenar en estas alteraciones del humor, en los patrones de ingesta, en anormalidades endocrinas. O sea, el problema estarían ahí, a nivel de los neuroreceptores, los neuropéptidos, las monoaminas, por lo que es importante estudiarlos y tratar de encontrar cuál es esa normalidad, aunque hay diferentes teorías de que piensan que es más bien la alteración de la conducta alimentaria. Esta deprivación importante dietética es la que altera a los neuropéptidos y no viceversa. Entonces, para que se presenten los trastornos de conducta alimentaria, sobre todo la anorexia nerviosa, que es la que vamos a tratar, vamos a ver que primero tienen que haber factores de riesgo. O sea, ¿en quiénes vamos a observar que se presenta más la anorexia nerviosa? Principalmente en niñas y sobre todo en las edades peripuberales o puberales, niñas adolescentes, realmente es en mujercitas. Es mucho más frecuente en mujeres, no quiere decir que no pueda haber en varones, pero es más frecuente en mujeres, en edades, como dije, en peripuberales o puberales. Niñas con, lo que vamos a ver es que puede haber una menarquia que se puede ausentar por un índice de masa corporal muy bajo, que generalmente son niñas que vienen de familias disfuncionales,
Y los patrones culturales son importantes porque algunos dirán, es mucho más frecuente observarlo en niñas de la costa que en niñas de la sierra, porque va a depender mucho de los patrones culturales, o sea, los conceptos de belleza, ¿no? Entonces, de repente en las zonas más urbanas, el concepto de belleza es la chica delgada, ¿no? Muy delgadita, con buen cuerpo, a diferencia de las zonas de repente de la sierra, donde las chicas pues usan polleras, pues ahí no, pues no se ve si tiene un rollito por ahí, pues el patrón cultural tiene una importancia primordial. Entonces, cuando hablamos de factores, ahora, para que se pueda presentar la anorexia nerviosa, tienen que haber factores tanto predisponentes como precipitantes y factores de mantenimiento, que va a hacer que la enfermedad se mantenga en el tiempo. Entre los factores predisponentes, vamos a ver que tiene que haber hay una predisposición genética. Se han hecho diferentes estudios que se ha demostrado que, por ejemplo, las hijas de madres anoréxicas tienen más frecuencia de tener también anorexia. Hablamos de una actitud y cultura familiar, como decía. También qué importante es, a veces las madres ejercen mucha importancia en el peso de las chicas, ¿no? Entonces, las chicas van creciendo y la mamá pues está obsesionada por verse ya delgada, y quiere que la hija también se vea delgada. Entonces está muy, muy al tanto de la belleza física, ¿no? De la forma estética. Y eso le enseña o le inculca a sus hijos. La depresión, se habla de también un estado depresivo que puede desencadenar o predisponer a un trastorno de conducta alimentaria tipo anorexia, diferentes rasgos de personalidad en los que están los rasgos obsesivos compulsivos, esa búsqueda de ser perfecta, de algunas chicas que son muy perfeccionistas, muy exigentes, o que pueden haber enfermedades o problemas físicos asociados, o una dieta muy restrictiva, ¿no? Niñas, chicas que están acostumbradas a hacer dietas muy, muy estrictas, con tal de pues tener el peso adecuado. Y después vamos a ver factores precipitantes. ¿Qué desencadenó en esta niña predispuesta? ¿Qué desencadenó que se presente la enfermedad? Y a veces puede ser la pérdida de algún familiar, la mamá que murió, el papá que murió, no sé, pérdida de algún ser querido, problemas de la maduración de la esfera sexual, de repente nos llegan a la adolescencia y están en ese momento en esas confusiones sexuales que necesitan ser aceptadas por sus congéneres y de repente no logran encajar, un aumento de peso a veces en la adolescencia, chicas que empiezan a aumentar de peso, y ese exceso de peso hace que de repente su forma de reaccionar sea optar por dietas demasiado restrictivas, o acontecimientos vitales adversos, actividades físicas de gran exigencia, por ejemplo, aquellas chicas que de repente practican ballet, ¿no? Y se han subido de peso, están estresadas por estar delgadas para poder bailar ballet, ¿no? O porque son atletas, necesitan un peso adecuado para poder estar en el deporte. Esas actividades físicas de gran exigencia también puede funcionar como un factor precipitante. Y los factores de mantenimiento para que se mantenga la enfermedad en el tiempo, hablamos de la inanición, las crisis familiares por causa o no la enfermedad, ¿no? Ya de por sí estas chicas viven en un ambiente, en una familia disfuncional, y entonces la chica, por ejemplo, se vuelve anoréxica, entonces el papá le echa la culpa a la mamá, porque tu culpa está anoréxica, entonces provoca una crisis familiar que puede ser a causa de la misma enfermedad o por cuestiones externas. La interacción social anómala, estas chicas suelen asociarse entre ellas, ¿no? O sea, pues, no sé si han visto chicas que tienen ese club de Ana y Mía, ¿no? Entonces, una anoréxica se hace amiga de otra anoréxica porque así se sienten bien. Y una le dice, mira, estoy bien gorda, me sale un rollo por acá. La otra le dice, sí, yo también acá tengo un rollo, hay que hacer dieta las dos. No, mira esa chica tan flaquita, un esqueletito. Dice, ella, mira qué perfecta, sí, la otra la anima. O sea, tienen esa asociación, esa interacción social anómala, ¿no? Que hace que perpetúen la conducta inadecuada en el tiempo. Pensamientos erróneos, anómalos, ¿no? Como le decía, lo mismo, ¿no? Se mira y ve su cuerpo y dice, me sale un rollo por acá y no tiene ni un rollo por ningún lado. Ella se ve el rollo. Entonces tiene esos pensamientos erróneos, anómalos y esas conductas iatrogénicas, ¿no? Entonces, obviamente, si yo veo una chica cuando está así, es fácil decir, es una anoréxica, pero la idea es no llegar al diagnóstico en esta fase, sino poder diagnosticarlo en esta fase, ¿no?
en esos marcadores tempranos, biológicos, que nos está dando las pistas que nos va dando el paciente para captarlo de manera inicial. Entonces sí existen marcadores tempranos, y uno de ellos es la pérdida de peso de origen desconocido. O sea, yo siempre le digo a las mamás atentas, si la niña empezó a bajar de peso 5 kilos, 6 kilos, algo está pasando. Esa pérdida de peso de origen desconocido, hay que tener cuidado. La detención del crecimiento normal, si la niña está en plena edad puberal, debería estar creciendo y de repente se estancó y dejó de crecer, es porque está haciendo una dieta demasiado restrictiva y probablemente por eso ya no está creciendo. Una amenorrea inexplicable, ¿no? Obviamente no que esté embarazada, sino que de repente de un momento a otro la niña dejó de menstruar. ¿Y por qué no está menstruando? Porque ha bajado demasiado peso. O la hipercolesterolemia, recuerden ese término, porque ha venido en varios exámenes. La hipercolesterolemia y la hipercarotenemia no justificada en una persona joven. Si yo a una chica así delgadita, como ellas, le saco un colesterol y me sale colesterol elevado, no voy a pensar que es por el exceso de peso. Entonces, una hipercolesterolemia o hipercarotenemia que no se justifica en una persona joven, tiene que llamarnos la atención. Es un marcador temprano. Después, complicaciones del ejercicio excesivo. Estas chicas logran hacerse esguince de rodilla, se lastiman porque hacen ejercicio de manera excesiva y compulsiva, o que pertenecen al grupo de riesgo, ¿no? Que son chicas que bailan ballet, que son atletas, que son modelos, que son actrices, y que empiezan a bajar de peso de manera rápida y desconocida, también tiene que llamarnos la atención. Y otro marcador bastante importante es la osteoporosis en personas jóvenes. Imagínense una jovencita de 20, 30 años con osteoporosis. Eso tiene que llamarnos bastante la atención. Es un marcador temprano, un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, todo el problema radica desde el inicio del problema, está en el pensamiento de la delgadez como un canon estético vigente. Y eso lo vivimos todos, ¿no? Todo el mundo quiere ser delgado porque es el canon estético vigente, ¿no? Todas queremos vernos bien, y vernos bien implica delgadez, ¿no? Y hay cierta vulnerabilidad de los niños a estos mensajes de la sociedad, ¿no? Entonces miran, los chicos ahora miran esto es guerra y dicen, eso es belleza, ¿no? Ese cuerpo delgado, ese cuerpo perfecto, ese es el mensaje que nos envía la sociedad, eso es lo bello, eso es la belleza. Entonces no importa si es inteligente o no es inteligente, no, lo importante es ese cuerpo perfecto, ¿no? Y los niños son vulnerables a esos mensajes de la sociedad. Aumentan la preocupación por el peso y hacen que sea necesario hacer un régimen que permita lograr ese canon de belleza, lo que va a ir llevando una distorsión de la imagen corporal. Miren esta chica cómo se ve, miren, la ven todo huesito y miren cómo se ve ella, ¿no? Se ve gordita. Entonces, esta distorsión de la imagen corporal va a llevarnos a este trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ahí radica todo, la distorsión de la imagen corporal. La persona tiene una distorsión, o sea, ella se mira al espejo, miren, así es delgadita, miren un huesito, ella se ve así, gordita. Entonces, el punto fundamental, cardinal de los trastornos de conducta alimentaria es la distorsión de la imagen corporal. Entonces, decíamos que de por sí tiene que ser es un paciente con una predisposición psicológica en la que hay cierta vulnerabilidad biológica y una influencia familiar, un entorno social que va a ser, juega un papel importante en ese entorno social obesogénico, pero que nos condena, si te subes 1 kilo ya te están criticando, ¿no? Y porque tenemos diferentes, o sea, según los modelos de la sociedad, de la cultura en la que vivimos, ¿no? Todos estos van a ser factores predisponentes que van a llevar cambios en la personalidad, ¿no? Y que esta chica o chico empiece con una dieta demasiado restrictiva, va a llevar a una pérdida de peso importante, lo que provoca una malnutrición. Y se dice que este estado de malnutrición alteraría las neurotransmisores, las monoaminas, que provocarían alteraciones mentales o trastornos psicológicos, que van a perpetuar este círculo vicioso. Entonces, de los trastornos de conducta alimentaria, uno de los más importantes es la anorexia nerviosa. Y ahí vemos una imagen, miren, es una modelo. Esta es una modelo, mírenla cómo está de delgada. Entonces, la anorexia es un síndrome psiquiátrico multifactorial que se manifiesta por la pérdida de peso voluntaria,
por la pérdida de peso voluntaria que condiciona una serie de alteraciones orgánicas. La causa inmediata es el intenso miedo a ganar peso. Se asustan, el solo hecho de pensar, así están así de delgaditas como en la foto, que va a subir 1 kilo, ya se asustan, tienen miedo, tienen un intenso miedo, pavor, pánico a ganar peso y así se encuentren en peso por debajo del peso normal o incluso normal. Es mucho más frecuente en mujeres, sobre todo en edades peripuberales, y se caracteriza porque son chicas con una personalidad perfeccionista que presentan a veces crisis ansiosas o son obsesivas y tienen baja autoestima. Las condiciones psiquiátricas comórbidas que son comunes en ellas es que puede estar asociada a una depresión mayor o desórdenes de la ansiedad, desórdenes que preceden al inicio de un desorden alimentario. Generalmente son niñas que ya de por sí tenían depresión, tenían crisis ansiosas, eran muy nerviosas, muy histriónicas, o que pueden presentar depresión que persiste por la recuperación. O sea, ya pasó el estado depresivo, pero persisten siempre con estados por momentos depresivos. Entonces, son múltiples los factores los involucrados. Entonces, ya es multifactorial. Se habla de causas genéticas, psicológicas, sociales, culturales, nutricionales. Estuvieran involucrados neuroquímicos, neurotransmisores, cuestiones hormonales, ¿no? Para que se presenten los factores predisponentes y después, al presentarse el factor desencadenante, se presenta la conducta de trastorno alimentario y tendrían que haber también factores de mantenedores, ¿no? Que van a mantener la enfermedad en el tiempo. Se habla de que existe un aumento de trastornos alimentarios en familias de pacientes anoréxicos, como le decía. La mamá es anoréxica y la hija también sale anoréxica, o la hija del nieto, la nieta. Se ha comprobado que existe una concordancia en estudios que se han hecho en gemelos que habían nacido, o sea, gemelos, y habían sido separados, y que ambos hacían trastorno de conducta alimentaria, por más que no habían tenido cercanía entre ellos. Entonces sí habría un factor genético involucrado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la anorexia? Actualmente, los criterios que se siguen son los de la Academia Americana de Psiquiatría, que se hizo en 1994, la DSM-4, y que fueron elaborados por la OMS en el 1992, ya como el CIE-10. Dada la importancia del diagnóstico precoz, el diagnóstico sospecha debe ser valorada en todas aquellas pacientes prepúberes o adolescentes, especialmente si son de sexo femenino, y se presentan algunas de las siguientes características. Esto es lo que dice la DSM-4. ¿Qué características buscamos? Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal. Rechazo a mantener el peso corporal normal, ¿no? El miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso. Es delgadita, es un esqueleto, pero ya tiene miedo a convertirse en una persona obesa, ¿no? Entonces, el rechazo a mantener el peso corporal normal, el miedo intenso a ganar peso, la alteración de la percepción del peso o la silueta corporal. Entonces tú le preguntas a la niña está delgada y le dices, ¿tú cómo te notas? No, yo creo que todavía estoy gordita. Es alteración de la percepción del peso o negación del peligro que comporta bajar peso. Pero si tú bajas mucho de peso te vas a enfermar. No, no me pasa nada, ¿no? En las mujeres postpuberales, un signo importante según la DSM-4 es la presencia de amenorrea. Y ellos hablaban de una amenorrea de por lo menos ausencia de la regla, de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos, o la presencia de menstruaciones únicamente con tratamiento hormonal. O sea, si la chica toma sus anticonceptivas, menstrua, y si no toma, no le viene la regla. Pues, o bien es una amenorrea, o sea, ausencia de regla, por lo menos 3 ciclos menstruales consecutivos, o menstruaciones solamente estimuladas por tratamiento hormonal. Y la anorexia nerviosa la dividen en dos. Una de tipo restrictivo, que durante el episodio de anorexia nerviosa, o sea, la niña o el paciente no recurre regularmente a atracones, más bien lo que hace es no comer. O sea, es un comportamiento restrictivo, no come simplemente. Y el tipo compulsivo purgativo es que ya son esas chicas que recurren por épocas, tienen atracones, y posiblemente se purgan, usan laxantes, diuréticos, para tratar de expulsar el exceso de comida que reciben. En el CIE-10, ellos hacen un pequeño cambio. Ellos dicen, sí, o sea, estos criterios están bien, pero de repente no lo acabamos a captar de manera tan temprana. Entonces, ellos hablaban de casi los mismos criterios,
la pérdida significativa del peso, la pérdida del peso provocada por el propio enfermo. O sea, él está provocando con vómitos autoprovocados, purgas intestinales, por ejercicio excesivo, por consumo de fármacos anorexígenos, pero ellos recién en el CIE-10, ellos hablan de la distorsión de la imagen corporal, ¿no? La distorsión es el término que ellos agregan, distorsión de la imagen corporal. Y trastornos endocrinos está la amenorrea. Entonces, de manera comparativa, este es el DSM-4 y este es el DSM-5. Entonces, perdón, este es el DSM-5, sí, el DSM-4 y el DSM-5. Entonces, ¿en qué varía? Varía es porque se elimina el criterio de amenorrea. O sea, ellos hablaban restricción del consumo de alimentos, miedo intenso a ganar peso, alteración de la imagen corporal, eso es igual. Sino que en el DSM-4 se hablaba de amenorrea, por lo menos desde la ausencia de regla en 3 ciclos. ¿Pero qué dice la DSM-5? No importa, no importa. ¿Por qué pasaba? Venía una chica que, claro, rechazaba mantener el peso, miedo intenso a ganar peso, alteración de la imagen corporal, pero le decían, ¿pero le viene la regla? Sí. Y entonces no es un trastorno, no es anorexia, y lo descartaban. Pero sí era una anorexia, sino que de repente todavía no había bajado el peso suficiente para que la regla, para que el eje hipotálamo, hipófisis gonadal se bloquee. Entonces todavía menstruaba. Entonces, en la DSM-5 quitan ese criterio. Quitan el criterio de amenorrea con el afán de intentar captar a la paciente de manera más temprana. Entonces vamos a ver, si hablamos del cuadro clínico, vamos a ver que los hábitos alimentarios anómalos son importantes porque son los que se desarrollan durante el proceso de anorexia. Vamos a ver que estas pacientes tienen un rechazo selectivo a algunos alimentos. Por ejemplo, no comen carbohidratos, no comen la grasa de las carnes, las proteínas, manipulan los alimentos, o sea, los esconden bajo la cama, los tiran por la ventana, los lavan para quitarle toda la grasa, los desmenuzan chiquitito, lo parten chiquitito para sacarle todo, los pellejitos, toda la grasita. Desarrollan actitudes obsesivo-compulsivas respecto a la comida, como rituales como la potomanía. Todo le está tomando agua, para que no le dé hambre, ¿no? Todo le está tomando agua. El aislamiento durante las comidas, o sea, eso es bien común. O sea, la chica sabe que si llega a su casa a la 1 le van a servir almuerzo, entonces se demoran, hace tiempo, demora para llegar a las 3, 4, para cuando llega a su casa le dicen, ¿ya almorzaste? Sí, y no lo ha hecho. Entonces tratan de no llegar a las horas de las comidas o prolongar exageradamente el tiempo de comida o alterar los horarios de comida y sueño. O sea, por ejemplo, se levantan tarde, 9, 10, para intentar bajar, ya cuando bajan a las 11, la mamá le dice, ¿te sigo el desayuno? No, ya mejor almuerzo. Entonces ya se saltan una comida, ¿no? Entonces alteran su ritmo de sueño, o sea, duermen lo más tarde posible para levantarse tarde y saltarse con una comida, ¿no? O se sientan a almorzar y comen tan despacito, y encima tarde, que llegan pues la hora de la cena, ¿no? Un interés excesivo por los temas culinarios. O sea, ella está pensando todo el tiempo, ¿y esta carne cuántas calorías tiene? Y si me como un pan, ¿este pan cuántas calorías tiene? Están atentas a eso, contienen los alimentos, cuántas calorías, y una atención excesiva a la ingesta del resto de la familia. Están almorzando en la mesa y la hija le dice, mamá, esa carne que te estás comiendo tiene 80 calorías, y uy, papá, y ese arroz tiene 100. Está atenta a lo que come el resto, ¿no? Vamos a ver síntomas físicos importantes, como una sensibilidad incrementada al frío, trastornos gastrointestinales como estreñimiento, la sensación de plenitud, balonamiento, mareos, síncopes, la amenorrea. Obviamente al bloquearse el eje hipotálamo hipófisis gonadal, va a haber un bajo apetito sexual, va a haber infertilidad, un sueño interrumpido o escaso, y van a haber diferentes alteraciones, no solamente a nivel endocrino, que es lo que se hablaba, ¿no?, de la menstruación, sino a nivel de varios sistemas, como alteraciones cardiovasculares, como anormalidades en el EKG, porque se puede observar una prolongación del intervalo QT, se habla incluso de una prolapso de la válvula mitral, alteraciones gastrointestinales como el retraso en el vaciamiento, esofagitis, gastritis, ¿no?, que pueden presentarse por estos hábitos no restrictivos, ¿no? Alteraciones hematológicas como anemia,
leucopenia leve, trombocitopenia, alteraciones metabólicas, que era lo que decía que era importante, la hipercolesterolemia, el hipercarotenismo, la hipofosfatemia, la deshidratación y disturbios electrolíticos también. Entre las anomalías endocrinas, la más importante es la amenorrea. Es la manifestación cardinal de la anorexia. Y se precede a la pérdida de peso en una cuarta parte de los casos. O sea, no es que se va a presentar siempre. Entonces, por eso que la DSM-5 lo elimina de sus criterios diagnósticos. Pero sí es una manifestación cardinal. Y es consecuencia de un hipogonadismo hipogonadotrófico. O sea, se va a bloquear el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Pueden haber otras alteraciones hormonales, pero no son muy significativas, como alteraciones en las hormonas tiroideas, o obviamente alteración del crecimiento, ¿no? Una complicación importante es la osteoporosis en personas jóvenes. Y vamos a ver que la densidad mineral ósea disminuye, está disminuida, y aumenta el riesgo de fracturas en estas jovencitas, jovencitos que tienen una anorexia. Entre el 40% al 50% de adolescentes con anorexia, la densidad mineral ósea estaba por debajo de una desviación estándar de lo esperado para la edad. Y se habla de una densidad mineral ósea disminuida debido a la disminución de los estrógenos. ¿Se acuerdan que hablábamos de pubertad y decíamos qué importante eran las hormonas sexuales para que la niña capte calcio, ¿no? Para que sus huesitos sean más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al bloquearse el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, al no producir suficientes estrógenos, vamos a ver que la densidad mineral ósea va a estar disminuida, ¿no? Y va a influir sobre la adquisición del pico de masa ósea, ¿no? Las anoréxicas tienen mayor incidencia de escoliosis, de cifosis, de fracturas por compresión a nivel de la columna, y en un estudio de seguimiento que se hizo en estas chicas con anorexia, se demostró que, miren, con una chica con anorexia, después de 3 años y medio, casi 4 años de tener la enfermedad, ya tenían osteopenia el 54% de ellas. O sea, miren, solo con 4 años de enfermedad, ya la mitad de las chicas tenían osteopenia. Y un 20% tenían osteoporosis. Miren, en solo 4 años de enfermedad, ya un 20% tenían osteoporosis. Por eso que un signo importante es una osteoporosis en personas jóvenes. Entonces, ¿qué exámenes vamos a pedir? Los exámenes necesarios para comprobar estas alteraciones, ¿no? Para pedir obviamente un hemograma, para buscar anemia, leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Enzimas hepáticas, el colesterol, que es importante, acuérdense, la hipercolesterolemia, lo estoy recordando varias veces, chicos, para que no se les vaya a ir, que es un examen importante. ¿Y cómo es la bulimia? ¿Cómo es, doctora? La bulimia en verdad es una enfermedad un poco más joven. Su historia es más joven, no es tan antigua como la de la anorexia, tan antigua como las épocas de Galeno, es más joven, pero sí ha emergido con más fuerza en las últimas décadas. Y es que acá vamos a ver comportamientos ingestivos incontrolados, ¿no? O sea, pasan de dietas restrictivas, periodos en que no comen nada, y tienen este rechazo a ganar peso, y después tienen esos comportamientos incontrolados, este hambre voraz, ¿no? Y seguidos de conductas de purga, de control de dicho peso. O sea, son así episódicas, ¿no? Momentos en que comen un montón y momentos que no quieren comer nada, ¿no? Y que después recurren a purgarse, a estimular el vómito, ¿no? En 1943, en el Diccionario Médico de Londres, se describe por primera vez esta patología como trubolimus, decían ellos, ¿no? Caracterizada por la preocupación por la comida, ingestas voraces y periodos de ayuno. Pues ahí viene lo importante, ¿no? Esos ingestas voraces seguidos por periodo de ayuno. Russell, en 1979, fue el primero en describir y dar el nombre de bulimia nerviosa. No sería más que una variante de lo que era la anorexia, ¿no? Dice cómo primero una niña había sido anoréxica y después pasa a esta fase, a este cuadro que él llama bulimia nerviosa. Entonces veía que el 40-60% de los pacientes que tenían bulimia tenían el antecedente de haber sido anoréxicos o anoréxicas. Entonces, ¿cómo pasan desde esta fase totalmente restrictiva a una fase ya con comportamientos digestivos incontrolados? La etiología es muy similar como en la anorexia, se habla de factores genéticos, psicológicos, sociales, culturales, nutricionales, neurotransmisores, hormonas, ¿no?
Pero aquí esto sí, hay un mayor estudio a nivel genético, y se habla que sí existe un cromosoma, el cromosoma 10, ¿no? El brazo corto del cromosoma 10 que puede estar implicado, y que alterarían o provocarían disturbios en la función del serotonina. Igual, tan semejante, hablaban de los criterios de la DSM-4 y los criterios de la DSM-5. Y la DSM-4 hablaba de la presencia de atracones recurrentes, y decían que para que sea atracón recurrente tenía que haber una ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo, en una cantidad superior a lo que la mayoría de personas comen, o sea, no es lo normal, sino mucho más, y esa sensación de pérdida del control. O sea, el paciente te va a decir, no me puedo controlar, y como desesperadamente un plato, dos platos, tres platos, no me puedo controlar, ¿no? Entonces hablaban de estos episodios de atracones recurrentes con conductas compensatorias inapropiadas, ¿no? O sea, termina de comer y después viene la culpa y se provocan el vómito, usan laxantes, usan diuréticos, enemas, fármacos, hacen un montón de ejercicio para intentar quemar lo que comieron. Entonces, y que los atracones y las conductas compensatorias tienen que tener en promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. Entonces, la DSM-4 hablaba de eso, que estas conductas inapropiadas de atracones seguidos por conductas compensatorias tenían que presentarse por lo menos 2 veces a la semana por 3 meses, ¿no? Bastante largo el periodo. Y bueno, tiene que haber obviamente una autoevaluación exagerada influida por el peso y la alteración de la silueta corporal, ¿no? O sea, la persona se exige mucho, se exagera mucho en la importancia de su cuerpo. En la DSM-5 esto casi son los mismos criterios, casi los mantiene iguales, sino que así como en la anorexia, quitan el criterio de amenorrea para no retrasar el diagnóstico, acá también lo que hacen es disminuir la frecuencia. De acá hablaban de 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses, y acá hablan solamente de por lo menos una vez a la semana por 3 meses. O sea, no hay que esperar tanto, dicen, no hay que esperar que la conducta sea totalmente franca, hay que intentar captarlo de manera inicial. De acá también se acuña, Lassie y Evans acuñan un término interesante. Ellos hablan de una bulimia multiimpulsiva, ¿no? Dentro de las bulimias, dentro del trastorno de conducta alimentaria de la bulimia, hablan de esta patología que sería una variante, bulimia multiimpulsiva, y la que se va a caracterizar porque se asocian con otras conductas impulsivas, como abuso de drogas, alcohol, tentativas de suicidio, autolesiones, desinhibición sexual, cleptomanía, y generalmente son chicas que han un antecedente de abuso sexual. Entonces, no tan solo la conducta voraz de alimentación compulsiva, sino compulsivamente también usan drogas, usan alcohol, se intentan suicidar, se autolesionan, ¿no? Son muy promiscuas o muy promiscuos, son cleptómanas o cleptómanos, y tienen pues ese antecedente en común que han tenido algún caso de abuso sexual. Vamos a ver que entre las complicaciones de la bulimia, ahí está el intento de suicidio como uno de los principales. Y en el aparato digestivo lo que vamos a ver son erosiones del esmalte dentario, gingivitis, faringitis, queilitis, por la misma conducta de provocarse el vómito, ¿no? Hipertrofia parotidia, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss, dilatación gástrica aguda, incluso pueden llegar a una perforación gástrica, porque usan ellas laxantes, usan enemas, esto puede haber una perforación gástrica, puede haber rectorragias, pancreatitis, y a nivel cardíaco tan semejante como la anorexia puede haber un prolapso de la válvula mitral. Y estas chicas pueden cruzar a veces con intoxicación por abuso de eméticos o diuréticos o laxantes. Ahora, si comparamos, porque algunos dirán, pero me confundo, ¿cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia? Lo vamos a ver así en forma sencilla. Recuerden que en la bulimia vamos a ver principalmente el uso de laxantes, puede estar asociado con consumo de alcohol, asociado a otras adicciones, a robos, ¿no? Como decía, cleptomanía. Estas chicas tienen una tendencia a la tentativa de suicidio, y en relación a relaciones sexuales tienen, pues como dije, conductas de tipo promiscuas, ¿no? A diferencia de la anorexia, que lo que vamos a ver ahí principalmente es aislamiento. La chica que se encierra en su cuarto, que no quiere salir, que no quiere ver a los amigos, obviamente no quiere comer, no tiene relaciones sexuales, tiene bajo apetito sexual. Entonces es más relacionada con conductas restrictivas.
Si hablamos de cómo ha ido cambiando en el tiempo, vamos a ver que si bien la anorexia antes, en el 87, era su pico máximo ya a los 17 años, ahora en el 2000, desde 2003, que fue el último estudio que se hizo, ya es 10 años. O sea, ya tenemos niñas de 10 años con anorexia. Y la bulimia siempre es un poquito posterior, porque recuerden que la bulimia suele ser esa variación o ese cambio de la anorexia, cómo pasan de la anorexia a bulimia, ¿no? Entonces siempre es un poquito posterior, pero ha cambiado de 19 años ahora a 12 años. Siempre que tenemos una niña con trastorno, un niño con trastorno de conducta alimentaria, hay que estar seguros que no sea otra cosa, ¿no? Hay que buscar trastornos psiquiátricos como problemas de ansiedad, fobias, trastornos obsesivos compulsivos, una histeria de conversión, trastornos paranoides o depresiones, tipo depresiones atípicas o dismorfofobias, trastornos digestivos somatomorfos, psicosis, trastorno de control de los impulsos. O sea, puede deberse a otros problemas psiquiátricos, no necesariamente tiene que ser anorexia o bulimia, o trastornos orgánicos como puede ser un tumor cerebral o un hipotiroidismo. También hay que buscar otras causas, de repente endocrinas, como puede ser diabetes o hipertiroidismo, ¿no? Pero no sube peso porque tienen hipertiroidismo, o enfermedades o problemas gastrointestinales como acalasia, enfermedad de Crohn. Entonces siempre, lupus, hay que descartar otros problemas asociados. Y el tratamiento es principalmente el manejo nutricional de la anorexia nerviosa, bulimia. Se dice que hay que tratar con un equipo multidisciplinario cuya función será corregir la malnutrición y sus secuelas, ¿no? Actuar sobre el problema psicológico, comportamental, y social y familiar. El tratamiento nutricional es importante, hay que evaluar las deficiencias nutricionales, hay que lograr que el paciente acepte el tratamiento al inicio de la terapia, y se habla de un plan dietético inicial de 1000 a 1600 calorías, y se va incrementando estas calorías en 250 a 500 gramos semanales, ¿no? Lo vamos a ir incrementando, vamos a ajustar el valor energético según la actividad física del paciente, y siempre se puede optar por soporte nutricional enteral en casos muy severos. Hay chicas que son hospitalizadas y igual se niegan a comer, entonces a veces es necesario colocar una sonda nasogástrica para alimentación. ¿Cuándo debemos hospitalizar un trastorno de conducta alimentaria? Cuando existe una descompensación clínica, ¿como cuál? Como una hipotermia, bradicardia, hipotensión ortostática severa, desequilibrio hidroelectrolítico, arritmias cardíacas, enfermedades intercurrentes, cuando hay un empeoramiento de las comorbilidades psiquiátricas. Si está el paciente anoréxico o bulímica, ha empeorado su cuadro depresivo, cuando ha habido un intento de suicidio, cuando hay imposibilidad de que la psicoterapia la siga de manera ambulatoria. Nadie la puede llevar a terapia a la niña o a la jovencita, entonces hay que hospitalizarla. Hay una falta total de control de sus hábitos compulsivos purgativos. O sea, la mamá no puede ya controlarla, la niña se escapa y vomita o se purga, entonces es incontrolable, hay que hospitalizarla. Es importante evaluar, siempre que hablamos de la parte, aparte de la renutrición, que es importante, la parte psicológica también tiene un papel fundamental, y lo trabajamos mediante talleres grupales, que pueden ser para pacientes, para padres, y en varios aspectos. Ellos reciben una terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar. Necesitamos reestructurar, hacer una reestructuración cognitiva. Tenemos que cambiar la imagen el concepto de la silueta, tiene que variar en su mente, es difícil. Y el seguimiento, que resulta ser bastante importante. ¿Alguna pregunta sobre este tema, chicos? ¿Alguna pregunta sobre el tema de trastorno de conducta alimentaria? ¿No? Todo bien, doctora. Todo bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el del caso de clínico que van a hacer mañana. No sé por qué no comparte. Entonces, el tema del día de mañana, vamos a tocar el tema de hipotiroidismo congénito. Quiero que vean esta imagen, ven este bebito, y aquellos que han visto, ustedes todavía creo que no han rotado en neonatología, pero si ustedes miran estos bebitos, de repente tienen sobrinitos, hermanitos, primitos,
Y si los miran, miren a estos bebitos cómo tienen, pues miren acá su ombliguito, ¿no? Su hernia umbilical, miren acá su macroglosia, miren su carita, miren toda botagada, su pielcita no se nota mucho, pero está amarillito. Entonces, ¿a qué puede deberse estos bebés? ¿Por qué tienen estas caritas así peculiares? Porque tienen hipotiroidismo congénito. ¿Y por qué es importante el hipotiroidismo congénito? Es una clase que a mí me encanta darla porque espero que algún día calen ustedes. El hipotiroidismo congénito es la principal causa de retardo mental prevenible en el Perú. En otros países ya casi no se ve, pero en nuestro país todavía se ve. El hipotiroidismo es la principal causa de retardo mental prevenible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que la tiroides es una glándula, si no yo digo, es la glándula más importante del cuerpo, es una de las glándulas más importantes del cuerpo, y su importancia radica incluso que es tan importante que es la primera glándula en el cuerpo en formarse. En el desarrollo embriológico es la primera glándula que se forma. Alrededor de las 4 semanas, desde la fecundación, se va a formar el primordio tiroideo, a partir del primer y segunda bolsa faríngea, ¿no? Ahí se va a formar el primordio tiroideo, y alrededor y para empezar luego a migrar hasta lograr llegar a su ubicación habitual en tercer y sexto anillo traqueal. Acá vemos cómo la tiroides se forma a partir desde la base de la lengua, ahí se forma y luego va migrando hasta llegar acá, a su ubicación habitual. Va migrando. Y este caminito, digamos, es el conducto tirogloso que posteriormente alrededor de las 8 semanas se va a degenerar. A las 12 semanas desde la fecundación, los folículos ya empiezan a captar yodo. O sea, ya la tiroides empieza a captar yodo, empieza a producir coloides y se inicia la producción de las hormonas tiroideas a las 12 semanas desde la fecundación. Y alrededor de las 25 semanas ya funciona el eje, ya se integra el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides y empieza a funcionar. En las primeras semanas, cuando una madre sale gestando y ese bebito se empieza a formar en el vientre materno, las primeras semanas la madre va a ser la que suministre las hormonas tiroideas al bebé, para que este bebé desarrolle su cerebro. O sea, imagínense lo importante que es, o sea, para el bebé, o sea, las hormonas tiroideas van a permitir desarrollar adecuadamente el cerebro del bebé. A partir de la semana 22 y 24, el feto ya sintetiza sus propias hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, miren cómo una deficiencia de yodo o un hipotiroidismo materno puede alterar el desarrollo del cerebro fetal. A veces las mujeres son hipotiroideas, no lo saben, y esa falta de hormona tiroidea de la madre hace que el niño no tenga suficiente en este periodo importante en que la madre suministra las hormonas, no se lo transmite, y el cerebro del bebé no se forma adecuadamente. Entonces miren cómo de por sí, miren un adulto normal requiere más o menos de 150 microgramos al día de consumo de yodo, pero cuando está embarazada, miren una mujer embarazada, más del doble, necesita más del doble para poder suplir las necesidades del bebé. Entonces, recuerden que las hormonas tiroideas regulan el desarrollo y la función del sistema nervioso. O sea, el cerebro es totalmente dependiente, críticamente dependiente de las hormonas tiroideas para formarse y desarrollarse adecuadamente. Entonces, las hormonas tiroideas van a regular ese desarrollo y esa función del sistema nervioso central. Su deficiencia provoca defectos en la mielinización, migración y diferenciación neuronal, y posteriormente provocan un retraso mental y síntomas neurológicos que son irreversibles. Recuerden eso. O sea, si no recibió su hormona tiroidea un día, no es que al día siguiente le doy el doble y lo recupera. No es así. Su deficiencia va a provocar síntomas neurológicos irreversibles. Entonces, en forma sencilla, recuerden esta, acá les he puesto la regla del 3 para que no se olviden que a las 3 semanas de la concepción se forma el esbozo de tiroides. Al tercer mes de la concepción, la tiroides fetal ya es capaz de acumular yodo y funcionar y producir sus propias hormonas. Y a las 3 semanas después del nacimiento,
el recién nacido ya ha utilizado las hormonas que tenía de la madre, porque mientras la madre le administraba sus hormonas, el niño iba formando su reserva. Pero a las 3 semanas después del nacimiento ya no las tiene, ya ha agotado todos sus depósitos y comienza a funcionar la hormona del bebé, perdón, su glándula del bebé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre la función de la hormona tiroidea? Y esto es importante para cuando les pregunten cuándo tenemos que hacer un tamizaje neonatal, porque esto es primordial. Cuando un niño nace, otra de las funciones importantes que ejerce la hormona tiroidea, una es formar el cerebro, sí, pero ¿qué otra función importante cumple la hormona tiroidea? Cuando el niño nace, el niño tiene que termorregular, ¿no? Sale de ese ambiente calientito dentro del útero materno a un medio afuera, externo, frío, ¿no? Entonces, seguro que algunos ya saben, o si han visto algo de neonatología, saben que el niño nace y rápido lo frotan, lo soban, lo abrigan, porque el niño tiene que termorregular. ¿Y quién es la involucrada ahí? La hormona tiroidea. Es la hormona más importante, la hormona que va a provocar la termorregulación. Entonces, cuando el niño nace, la TSH se va a elevar, va a ser su máximo pico, ¿no? Alcanza sus máximos valores a los 30 minutos desde el nacimiento, para luego empezar a descender, llegando a valores inferiores a los 20 microunidades por mililitro a las 48 horas todavía. Este pico de TSH lo que hace es liberar la T4 y liberar la T3, o sea, las eleva, para que el niño pueda lograr la termorregulación. Entonces, acuérdense de esta gráfica porque nos va a ayudar a entender en qué momento hacemos el tamizaje neonatal. Entonces, acuérdense también esto es lo que lo han visto en fisiología. Entonces, ¿cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis tiroides? O sea, el hipotálamo va a producir TRH. Ese TRH va a ir a la hipófisis a producir, a estimular que se forme TSH. La TSH va a ir a la tiroides y la tiroides va a producir T4 y T3, ¿no? Y la T4 alguna se va a transformar en T3 y van a ir a trabajar sobre los órganos blancos, sobre el corazón, sobre el hígado, sobre el hueso, sobre el sistema nervioso central. Cuando se produce demasiado T4, entonces, ¿qué va? Le dice a la hipófisis, ya no produzcas tanto TSH, y esta produce menos de su feedback negativo. Y la T4, como les decía, va a actuar sobre diferentes órganos blancos, ¿no? El más importante, el desarrollo y la maduración cerebral, ¿no? Nada de duda de eso, el cerebro es sumamente, como dije, críticamente dependiente de la hormona tiroidea para formarse. Pero también actúa sobre otros órganos, entre ellos sobre el músculo, provocando termogénesis, la captación de glucosa, lipólisis, lipogénesis. A nivel del huesito actúa sobre la IGF-1 para lograr el crecimiento. O sea, tiene múltiples funciones. Es una de las hormonas más importantes del cuerpo, si no es la más importante. Entonces, recuerden esta tablita a la hora que ustedes interpretan los resultados según guiándose de su eje, ¿no es cierto? Si tenemos, o sea, ¿cómo sabemos si un hipotiroidismo es primario? Dijimos, primario es cuando se altera la glándula tiroides. O sea, cuando el problema está a nivel de la glándula tiroides, le decimos primario. ¿Y cómo voy a encontrar ahí? Que vamos a encontrar que la TSH va a estar elevada, porque va a tratar de estimular a la T3, T4, y la T4, perdón, ¿qué pasó? ¿Se me escucha, chicos? Se me acordó. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ah, ya. Sí, de definición. Ya, disculpa, a mí sí se me borró. Entonces les decía que el hipotiroidismo puede ser primario o secundario o terciario, dependiendo de qué nivel se encuentra la alteración. Si la alteración está a nivel de la glándula tiroides, ¿qué es lo que va a suceder? Que como se está produciendo poquita T4 libre, la TSH se va a elevar para intentar estimular más a la tiroides. Y si encuentro, si la alteración está a nivel del sistema nervioso central, un hipotiroidismo secundario o terciario, o sea, a nivel de hipófisis o a nivel de hipotálamo, lo que vamos a encontrar es que la TSH se produce poquito y esto provoca que la tiroides produzca poco T4. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo congénito? El hipotiroidismo congénito es la alteración endocrina
más frecuente en el recién nacido. Recuerden eso. El hipotiroidismo es la alteración endocrina más frecuente en el recién nacido y se caracteriza por una deficiencia en la producción de las hormonas tiroideas, que puede ser por disgenesia, o sea, una alteración en la estructura de la glándula tiroides, o dishormonogénesis, una alteración en la función de la glándula tiroides. O sea, o bien la tiroides tiene alguna malformación congénita, o sea, no tiene tiroides o es muy chiquita, o la alteración está a nivel de la función, no produce suficiente hormona tiroidea, que se desarrolla desde la etapa fetal o perinatal. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 2:1. En el Hospital del Niño se hizo un estudio buscando a qué edad se diagnosticaba el hipotiroidismo congénito, y se vio que desde 1992, que era alrededor de 17 meses, o sea, casi año y medio, ya ha bajado a 5 meses, pero que sigue siendo tardío. Mediante el programa de tamizaje neonatal que se realiza en la maternidad de Lima, se habla de que más o menos entre el 2013 y el 2012, la incidencia de hipotiroidismo era de 1 por cada 1.893 recién nacidos vivos. Pero es porque de los nacidos en la maternidad de Lima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que el hipotiroidismo congénito puede ser de dos tipos: permanente o transitorio, ¿no? Como dice su nombre, permanente, o sea, que lo va a tener toda su vida. O transitorio, que generalmente lo tiene por un periodo de tiempo, puede ser, no se sabe con seguridad cuánto tiempo, porque lo que hacemos es tratarlo durante 3 años. Y no sabemos si dura 1 año, 2 años, pero es transitorio. El 90% serán permanentes. Los hipotiroidismos congénitos, el 90% serán permanentes y solo un 10% serán transitorios. De los permanentes, más del 90% serán de causa primaria. O sea, el problema está en la glándula tiroides. La tiroides es el problema. Y de ellas el 85% son disgenesias. ¿Qué quiere decir? Que la alteración está en la estructura de la tiroides. O bien, no tiene tiroides, agenesia, o la tiene muy pequeñita, hipoplasia, o tiene una ectopia. O sea, 2/3 de esos 85, 2/3 es una ectopia. ¿Qué quiere decir? Que sí tiene tiroides, pero su tiroides no está en su sitio habitual. ¿Dónde está? Puede haberse quedado en la base de la lengua, más abajo, de repente se ha ido al mediastino, se ha ido a otro lugar. Y el órgano que no está en su sitio no funciona adecuadamente. El otro grupo, del otro 10 a 15% son dishormonogénesis. O sea, sí tiene tiroides, sí está en su sitio habitual, pero no funciona, o sea, no produce suficientes hormonas tiroideas, o sea, la atención está en la función. Y esto son causas raras, generalmente están asociados a problemas genéticos. Se habla del trastorno del síndrome de Pendret, donde vamos a ver que son niños que nacen con bocio, tienen hipoacusia asociada al hipotiroidismo. Entonces, generalmente ya es una cuestión genética y se ve con bastante frecuencia en hermanos, no gemelos, sino en hermanos. El otro grupo pequeño son las causas secundarias, y aquí lo que vamos a ver son defectos en la producción de TSH, que puede ser aislado, o sea, solamente hay alteración del eje hipotálamo hipófisis tiroides, o asociado a un panhipopituitarismo, o sea, con alteración de otros ejes, como el del cortisol, el eje sexual, el eje de la hormona de crecimiento, o sea, otras alteraciones. O las causas periféricas, que son bastante raras, donde tenemos la resistencia a las hormonas tiroideas. En las causas transitorias, lo que vamos a ver son alteraciones asociadas al déficit o exceso de yodo, de repente en el consumo de la madre, ingesta de antitiroideos en la madre, o anticuerpos bloqueantes del receptor TSH materno. O sea, estas son causas transitorias. Entonces, acuérdense de esta gráfica. ¿Qué es lo que me tengo que acordar? Que el 90% son permanentes, y de las permanentes las más frecuentes son las primarias, y de las primarias la más frecuente son las disgenesias, ¿no? Las alteraciones de estructura, de ellas las ectopias son los 2/3. Entonces miren esta gráfica de acá, obsérvenla, y esta niña me vino de 7 añitos, 9 añitos. No tenía mayores síntomas, lo que tenía la mamá es que había notado esto. ¿Qué es esto, chicos?
Entonces, esta chiquita la mandaron como, ¿será un mucocele? ¿Será un tumor de la lengua? ¿Qué será? Esta, ahí lo vemos más cerca. Esta es una glándula tiroides ectópica, la más frecuente, ¿no? De las ectopias, la tiroides lingual o sublingual. Es la más frecuente. Acuérdense que la glándula, ¿se acuerdan que les decía? El primordio tiroideo se forma en la base de la lengua y luego migra hasta llegar a su sitio habitual. Ya. Estas tiroides no se sabe por qué se quedó ahí. No migró, se quedó en la base de la lengua y como no está en su sitio habitual, ¿qué es lo que pasa? Se hipertrofia para intentar funcionar y suplir las necesidades de hormonas tiroides del paciente. ¿Qué es lo que va a presentar un paciente con hipotiroidismo congénito? Vamos a ver que los signos clínicos son bastante inespecíficos. Entonces vamos a ver que es un niño que puede tener una hernia umbilical, que puede tener ictericia neonatal, que puede tener una piel seca o marmoria, puede cursar con hipotermia, con hipoactividad, con estreñimiento, dificultad en la succión, va a tener fontanilas amplias, puede tener macroglosia, no ven la lengüita afuera, la macroglosia, hipotonía, el llanto ronco, puede haber bocio, sobre todo en los ejercicios de hormonogénesis, fascia botagada, mira esta carita así inexpresiva, un retardo en la ganancia de peso talla y en el desarrollo psicomotor. Entonces, si ustedes lo ven, cuando dicen, ay, doctora, hernia umbilical, hipotiroidismo, no. Acuérdense que la hernia umbilical puede ser una hernia umbilical aislada, puede ser asociada a Down, las fontanelas amplias también lo veo en el síndrome de Down, la macroglosia también, la hipotermia puede ser un niño que está con sepsis, son signos inespecíficos. Como los signos son inespecíficos, se empezó a buscar o a intentar ver cuáles serían los síntomas más frecuentes que estos niños pueden presentar para tratar de diagnosticarlo de manera más temprana. Y se veía que en los primeros 7 días de vida, lo que era más frecuente era sobre todo la ictericia prolongada, mayor de 3 días. 73% de los niños tenían ictericia prolongada, una ictericia que duraba más de 3 días, o eran niños que habían nacido con más de 4 kilos, o que tenían una pobre succión, o que cursaban con hipotermia de manera transitoria, o que tenían una fontanela amplia, pero no era cualquier fontanela, la fontanela anterior no, porque esa puede ser amplia y no tener ningún valor, sino hablaban de la fontanela posterior. Una fontanela posterior mayor de 5 milímetros como un hito importante. Después, entre la primera semana y las 4 semanas de vida, habrá una falla en la ganancia de peso o estreñimiento y la hipoactividad. Y de 1 a 3 meses ya hablábamos del llanto ronco, la falla en la ganancia de peso, la hernia umbilical, la macroglosia y el mixedema. Entonces quiero que, voy a compartir mi audio, porque quiero que escuchen esta grabación. Es un niño que llegó al hospital del niño, yo lo grabé. Compartir audio, compartir sonido. Es un bebito de 1 año y medio. Y quiero que lo miren, es un bebé de 1 año y medio que había nacido en Puente Piedra, o sea, tampoco era de una zona muy lejana de Lima, era de Puente Piedra. Tenía 1 año y medio, no caminaba, no se sentaba, no levantaba su cabecita, y quiero que escuchen sobre todo su llanto. ¿Han escuchado ese llantito? Mira ese llanto ronco, grueso. Aquellos que tienen hermanitos sabrán que así no llora un bebito, ¿no? Usted escucha bebito, se escucha llanto hasta la otra cuadra, no. Es un llanto ronco y que es una manifestación, ¿verdad?, bastante tardía. Pues miren a este bebito que tiene 1 año y medio, y el que tiene hermanitos sabrán que 1 año y medio el bebito está corriendo por todos lados, desesperado, que no hay forma de tenerlo quieto. Mírenlo, este bebito que casi ni se mueve, está echadito, miren su piel pálida, miren su carita abotagada, sus ojitos inexpresivos, miren su pelito, ese cabellito ralo, seco, sin vida, ¿no? Miren la macroglosia. Entonces, sobre todo escuchen ese llanto, porque no es común, por eso lo grabé para que lo puedan escuchar.
¿no? ¿No? Lo escuchan un llanto bastante ronco, ¿no? Y miren esa carita inexpresiva, ¿no? Entonces, como el cuadro es inespecífico y el diagnóstico se vuelve tardío, entonces por eso que Letarté creó este índice, el índice de Letarté. Letarté decía, de repente si podemos ir dando puntajes a los signos inespecíficos, podemos lograr captar estos diagnósticos de manera más temprana. Entonces, él pone puntaje. Si había un trastorno de alimentación, si había estreñimiento, si había inactividad, si había hipotonía, él va poniendo un puntaje, ¿no? Si había macroglosia, y entre los que tenían más puntaje, la piel seca, la fontanela posterior amplia, la fase típica, miren esa carita, ¿no? Todos parecieran hermanitos, todos la misma carita, ¿no? Esta fase abotagada, ¿no? Con su macroglosia, y decían que es positivo si se encontraba más de 4 puntos en el índice de Letarté. Blanco López es un mexicano que intenta crear su propia tabla, y ellos crean, dice, igual, dándole puntaje, él pone más signos, ¿no? Pero igual, dándole mayor puntaje a la macroglosia, a la hipoactividad, a la piel moteada o marmórea, la fase abotagada, la hernia umbilical. Igual, si es más de 4, es positivo. Entonces, lo que más usamos es el índice de Letarté, ¿no? Este es un estudio que publicó el Hospital del Niño en un seguimiento de 10 años, desde 1995 hasta 2005, y buscaba ver cuál era la causa principal que hacía que las madres acudieran a consulta y se diagnosticara hipotiroidismo congénito. Y miren qué tardío era, ¿no? Porque ya venían cuando había fase abotagada, cuando había las fontanelas amplias, la piel seca, la ictericia prolongada, el estreñimiento. O sea, si ustedes lo ven, en verdad son signos inespecíficos, en verdad. Entonces, ¿cómo diagnostico un hipotiroidismo congénito? Idealmente debería hacerlo con un tamizaje neonatal, ¿no? A todo bebito que nace yo le hago su prueba de tamizaje, ¿no? Todos deberíamos diagnosticarlo con eso, con el tamizaje neonatal. Y con un valor de TSH mayor de 40, yo hago el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Lo otro, nos guiamos por la clínica, o sea, si es que ya el bebito no le hicieron el tamizaje, ya vino tardío, y el niño presenta una clínica positiva, o sea, un índice de Letarté mayor de 4, entonces hay que solicitar TSH y T4 libre. Si mi TSH me sale mayor de 20 con una T4 libre baja, entonces estoy ante un hipotiroidismo congénito y debo iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Doctora, pero no hay que saber si tiene tiroides, no tiene tiroides, si es genesis, ectopia, no es lo más importante. Acuérdense que cada día que no recibo hormona tiroidea son días en que no se está formando el cerebro. Entonces, apenas tengo una TSH mayor de 20, con una T4 libre menos de 4, menos lo normal, pues debo iniciar el tratamiento inmediatamente. Después ya veo, después quiero saber si tiene tiroides, no tiene tiroides, si está ectópica o no está ectópica, lo veo después. Pero apenas hago el diagnóstico, debo iniciar el tratamiento. Ya posteriormente pido su ecografía tiroides, su gamografía, si quiero saber dónde está la tiroides. Pero no es lo fundamental. Si mi TSH me sale normal o baja y está asociada a una T4 libre baja, entonces estoy ante un hipotiroidismo de tipo secundario, o sea, una alteración a nivel del sistema nervioso central. Igual, debo iniciar inmediatamente el tratamiento con levotiroxina, debo iniciar el tratamiento igual. En ellos sí estoy obligado a pedir una resonancia magnética cerebral y ver si hay una alteración en el cerebrito que está provocando esta no función adecuada de la hipófisis. Y buscar otras deficiencias de otros ejes, ¿no? Como decía, el cortisol, el hormona de crecimiento, hay que buscar otras alteraciones. ¿Qué pasa si mi TSH me sale entre 6 y 20? ¿No? Decíamos, si es más de 20 es positivo, si es menos de 6 es normal. Pero ¿qué pasa si me sale entre 6 y 20? Si me sale entre 6 y 20, con una T4 libre normal, estoy ante un resultado dudoso. Entonces ahí lo que puedo hacer, tenemos dos opciones. O repetimos el examen en 2 semanas, y vemos ya si me sale más de 20 o me sale normal, o vamos sacándole una ecografía, una gamografía, y vamos viendo si funciona o no funciona la tiroides, si está o no está, es una opción.
Pero lo que sí tienen que saber es que apenas diagnostico hipotiroidismo congénito, debo iniciar inmediatamente el tratamiento con levotiroxina. Eso sí, de cajón. Apenas lo diagnostico, inicio mi tratamiento con levotiroxina, porque lo ideal es que deberíamos iniciar el tratamiento antes de los 15 días de vida. Por eso que no podemos esperar hasta que haya llanto ronco, no podemos esperar hasta que haya retroceso de crecimiento, no podemos esperar a que se presenten los síntomas, porque generalmente estos síntomas se van presentando alrededor de los 3-4 meses. Nosotros deberíamos tamizar a todos los bebitos y iniciar el tratamiento antes de los 15 días de vida. Solo de esa manera garantizamos que ese niño no tenga ningún tipo de retraso mental. Entonces, el periodo crítico, acuérdense que el periodo más crítico del tratamiento es el primer año de vida, cuando el bebé está formando su cerebrito. Entonces, el primer año de vida es fundamental que el niño esté totalmente controlado. Entonces, el tratamiento gol estándar es la levotiroxina. La levotiroxina es una hormona, es un tratamiento de reemplazo hormonal. Tomamos la levotiroxina y la dosis, si lo diagnostico al bebé en su fase de neonato, lo diagnostico por tamizaje neonatal, el tratamiento la dosis es de 10 a 15 microgramos por kilo al día. Si el bebé ya no es neonato, pero tiene menos de un año, la dosis es de 5 a 7 microgramos por kilo al día. Y si el bebé tiene más de un año o más de 10 kilos, pero menos de 20, usamos de 100 a 110 microgramos por metro cuadrado al día. Ahora, recuerden que estábamos hablando de una de las complicaciones del hipotiroidismo congénito es el mixedema, ¿no? Esa fase abotagada. O sea, ¿qué pasa si yo tengo un niño que ya llega con fase abotagada, viene edematoso, y yo le inicio el tratamiento de repente a dosis plena? ¿Qué va a suceder? Va a quemar los edemas y ese exceso de líquido va a ir al intravascular y va a sobrecargar al corazón y puede provocar una insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso, si el diagnóstico es tardío y el bebito está con fase abotagada, con edemas, tenemos que iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis y ir aumentando lentamente, pero progresivamente, ¿no? Entonces, inicio con la mitad de la dosis, a la siguiente 3/4, sale ya completo. Entonces, hay que ir despacio. Ahora, quiero que miren esta fotito. Este es un bebito. Como le digo, miren, los hipotiroidismos, su carita es bien peculiar. Uno las mira y los puede identificar. Pues miren esta carita, esta fase abotagada. Este es un bebito de un añito sin tratamiento. Y este es el mismo bebito cuando ya recibió su levotiroxina por 6 meses. ¿Ven cómo varía la carita? Ya tiene una carita normal, ¿no es cierto? Ya no hay macroglosias, miren su carita. Y este es el bebito de la foto, del video. Miren el bebito del video, con solo una semana de tratamiento, miren su carita. No se quedó más tiempo porque no justificaba mucho que se quede, por eso que no tengo los seguimientos posteriores, pero miren cómo su carita, en solo una semana de tratamiento, miren cómo ya nos mira, ya hay contacto visual, miren su ojito ya más vivaracho, ya nos puede mirar, ya no hay macroglosia, miren, ya no está la boquita así, ya está más activo, ya está moviendo, hasta ya se le ve más su pelito más vivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que saber? Que la levotiroxina es un medicamento excelente, pero puede ser alterado por diferentes otras, o sea, si lo asociamos a otros medicamentos. Por ejemplo, algo que es bien frecuente es que la mamá a veces le dé, como los niños con hipotiroidismo tienen también anemia, entonces, ¿qué pasa? Le da su levotiroxina con su hierro. Entonces, el hierro altera la absorción de la levotiroxina. ¿Qué otra cosa altera la absorción de la levotiroxina? La soya, la fibra. Entonces hay que decirle que a la mamá siempre la levotiroxina debe darse media hora antes o una hora antes del desayuno. Siempre en ayunas. Y siempre con agua pura. ¿Le puedo dar con leche materna? Sí, agua pura o leche materna, pero nunca con fórmula, nunca con otras leches. Entonces, la levotiroxina siempre hay que darla de manera, siempre en ayunas. Y lejos del hierro, es la pregunta de examen, chicos, lejos del hierro, lejos de la soya. Acuérdense que el tratamiento es muy, muy importante, ya que los pacientes diagnosticados y tratados precozmente tienen mayor posibilidad de alcanzar un CI normal. Acuérdense, como les decía, la principal causa de retardo mental prevenible es el hipotiroidismo. Entonces, se ha demostrado que la demora en un mes del inicio del tratamiento produce una pérdida de 5 a 10 puntos en el CI. Me demoro 5 meses, imagínense cuánto hemos perdido. Desde que lo diagnosticamos, según la guía europea, debemos hacer un seguimiento, el primer control a las 2 semanas desde que inició el tratamiento, para subir o bajar la dosis,
La hormona tiroidea no tiene que estar ni en exceso ni en defecto, tiene que estar en su rango normal. Estar en defecto, retardo mental. Estar en exceso también daña porque provoca el cierre de los cartílagos de crecimiento. O sea, necesito estar en su valor normal. Entonces, el primer control desde que inicio el tratamiento es a las 2 semanas y de ahí durante el primer año es cada mes o cada 3 meses si depende de un niño de una zona muy lejana. Después del año, hasta los 3 años, hago un control cada 2 a 4 meses y mayor de 3 años, ahí recuerden, ya tiene 3 años. Entonces, ha llegado el momento de saber si mi hipotiroidismo es permanente o es transitorio. Entonces, recién a los 3 años, cuando ya el niño formó su cerebro completo, a partir de los 3 años, le voy a hacer el control, le voy a suspender la levotiroxina por un mes y le voy a pedir sus controles. Si la TSH y la T4 libre están normales, entonces ha sido transitorio. Si siguen estando bajos, entonces es permanente. Entonces, doctor, ¿y por qué no lo aguante? Porque de repente, si es transitorio, puede durar un mes, 2 meses. No, porque no me voy a arriesgar a quitarle el tratamiento y que sea permanente, y que ese cerebro un mes no reciba sus hormonas tiroideas, y que ese niño tenga retraso solamente por mi curiosidad de saber si es permanente o transitorio. Entonces, protegemos el cerebro del niño durante 3 años. Acuérdense que la consecuencia de no diagnosticar oportunamente un hipotiroidismo, esta niña, por ejemplo, que la ven acá, tiene 15 años. Una niña de 15 años. Miren, su carita es patognomónica. Entonces, ¿qué pasa si no lo diagnostico oportunamente? Vamos a tener una niña con retardo, un niño o una niña con retardo mental, con retraso del desarrollo psicomotor, con una talla baja importante, retraso de la evolución dentaria, a mí todavía no le salen sus dientecitos, con hernia umbilical, hernia inguinal, pubertad retrasada, dificultad para el aprendizaje, obviamente, y retardo mental. Miren este pequeño, otro niñito. Ven acá mi escritorio, miren de qué tamañito es, miren su escritorio, miren de qué tamaño sería el niño. Es un niño también de 15 años, con hipotiroidismo congénito, es decir, en una zona alejada de la Sierra de Cusco. Nadie lo diagnosticó a tiempo, ¿no? Y dice que sí, algunos médicos lo veían y le decían que tenía retraso mental, pues, ¿no? Sí, pues le salió retrasadito, ¿no? Nadie se le ocurrió pedirle hormonas tiroideas, hasta que llegó un serum y le pidió las hormonas tiroideas, ¿no? Después de 15 años. En conclusión, ¿qué es lo que tienen que recordar el hipotiroidismo congénito? Doctora, lo más importante, lo que viene en el examen. El hipotiroidismo congénito es la alteración endocrina más frecuente del recién nacido, es la principal causa de retardo mental prevenible en el Perú. El principal tipo es permanente de causa primaria, o sea, la causa está en la tiroides. Y es de vital importancia realizar el tamizaje neonatal, ¿no? Se debe sospechar en todo niño con un índice de Letarte mayor de 4 puntos y el tratamiento o el estándar o el único tratamiento es la levotiroxina, ¿no? La del terapia de reemplazo hormonal. Ahora, solamente de forma concisa, porque estábamos hablando del tamizaje, pero ¿qué es el tamizaje neonatal? El tamizaje, acuérdense que tamizar, o sea, hacer el tamizaje, tamizar es, bueno, colar, filtrar, pero ¿qué cosa es? Es el uso de una prueba sencilla en una población saludable. Acuérdense que el niño con hipotiroidismo congénito, porque a veces me dicen, doctora, dicen que mi niño no puede tener hipotiroidismo porque se le ve sanito. Ojo, acuérdense que el niño cuando nace todavía tiene la reserva de hormonas de la madre. Entonces puede nacer un niño totalmente normal. Entonces por eso es que tenemos que usar el tamizaje. Es una prueba sencilla que se toma en una población saludable para identificar aquellos individuos que tienen alguna patología estando asintomática. Tenemos que captar al niño asintomático. Cuando el niño ya tiene síntomas, ya tiene retraso mental. Acuérdense así. Tenemos que diagnosticarlo antes de que tenga los síntomas. Entonces nos va a permitir seleccionar, identificar, clasificar enfermedades en el recién nacido antes que se manifiesten para prevenir las secuelas o la muerte. Entonces, ¿cuál es la importancia del tamizaje? Como dije, en las etapas tempranas del desarrollo, en los primeros 3 años de vida, el cerebro tiene dependencia crítica de las hormonas tiroideas. O sea, es dependiente, la formación del cerebro es totalmente dependiente de la hormona tiroidea. Y los síntomas de hipotiroidismo son inespecíficos. La mamá dice, se estreña un poquito, ¿no? Y entonces la abuelita dice, dale papaya, dale granadilla, ¿no? Se estreña un poquito, o el niño es un poquito, duerme mucho, pero no son síntomas llamativos. La demora en el tratamiento del hipotiroidismo congénito provoca un deterioro de la función cerebral, pérdida de coeficiente intelectual,
y una alteración del desarrollo psicomotor normal. El tamizaje neonatal es la estrategia más exitosa para identificar el hipotiroidismo congénito antes que la hipotiroxinemia ocasione consecuencias irreversibles. Es la estrategia más exitosa en el mundo. Y se ha demostrado que el tamizaje ha dejado en evidencia que la incidencia es mayor, 1 en 3.000, incluso 1 en 3.500 recién nacidos vivos, o sea, es relativamente frecuente. El 90% de esos casos serán hipotiroidismo, como dije, permanentes. Por eso es importante. Solo un 10% serán transitorios. El creador de esa tarjetita se llama la tarjetita de Guthrie, el creador del tamizaje neonatal fue Guthrie, fue Robert Guthrie. Y este médico fue un médico que tuvo 2 hijitos y uno de sus hijitos tuvo fenilcetonuria. Y su hijo falleció, no lo diagnosticaron a tiempo, tuvo un retraso mental severo y a los pocos años falleció. Y Guthrie empezó a pensar y dijo, pero ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera diagnosticado a tiempo, ¿no? Si alguien lo hubiera diagnosticado antes que fuera asintomático, hubiera podido salvar la vida de su hijito, ¿no? Entonces él creó por eso esta tarjetita, que es la tarjeta de Guthrie, que buscaba diagnosticar la fenilcetonuria de manera precoz. En el 64, él agregó también el estudio de galactosemia, ¿no? Para poder diagnosticar tanto fenilcetonuria como galactosemia. Pero fue en Canadá, en 1974, cuando esa tarjetita de Guthrie la usaron también para crear el primer programa de tamizaje neonatal, ¿no? Fue Canadá en el 74 que crea el programa de tamizaje neonatal y Estados Unidos lo replica en el 75, ¿no? Y empezando a identificar niños con hipotiroidismo congénito de uno en 4.094 que tenían en el 87 a uno en 2.372 en el 2002. Entonces, empiezan a encontrar niños que tenían hipotiroidismo congénito y que no lo diagnosticaban hasta más tarde, de forma más tardía. En el 2006, la Asociación Americana de Pediatría publica guías actualizadas del manejo de cómo debía realizarse el tamizaje neonatal y cuál sería el tratamiento del hipotiroidismo congénito. Y habla una notificación del médico que todos los médicos deberían tamizar a todo niño que nacía. Todo recién nacido en Estados Unidos es tamizado antes de la alta hospitalaria y incluso en algunos estados hacen un doble tamizaje al nacer y lo citan a las 2 semanas y le vuelven a tamizar. Y eso les ha permitido identificar cada vez más niños con hipotiroidismo congénito, ¿no? La prevalencia mundial, estamos hablando de 1 en 4.000 en los países desarrollados. ¿Cuántos hay en Perú? No se sabe en verdad. No hay un adecuado sistema de información y no sabemos en cuánto estamos. En el 2014, la Sociedad Europea publica las guías de consenso para realizar el tamizaje, el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo congénito, y hablaban de que una TSH mayor o igual a 40 era necesario para dar el diagnóstico y que se recomendaba iniciar tratamiento tan pronto como la muestra confirmatoria sea tomada. O sea, si me sale un tamizaje positivo, dicen, tómale la muestra de sangre y arranca el tratamiento. Y ya cuando venga la confirmación, si es positivo, mantienes, y si es negativo, suspendes. Pero no pierdas ni un día desde que sacaste una prueba de tamizaje positivo. Inmediato. Borrajo es un autor que empezó a investigar todos los países de Latinoamérica y dijo, bueno, está bien, Estados Unidos ha creado Canadá ha creado el programa de tamizaje, Estados Unidos lo ha replicado, ¿y cómo estamos los países latinoamericanos? Bueno, y dividió los países en 6 grupos, desde el grupo 1, donde estaba Cuba, Costa Rica, Chile, nuestro vecino chileno, Uruguay, que tamizaban al 100%. Ellos tamizaban al 100%. De ahí, del grupo 2, donde estaba Brasil, México, Argentina, que tamizaban entre 60 y 80%. Así los iban según la cantidad de niños que tamizaban. ¿Y dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? Perú está acá, en el grupo 4, con Nicaragua, tamizando solamente el 4 a 5%. ¿No? Porque hablaban de políticas que eran tardías, ¿no? Pero 4, no, nosotros estamos pésimos. Bueno, hay países que están peor, ¿no? En el grupo 6 estaba Salvador, Honduras, Haití, que no tamizaban nada, ¿no? Ellos no sabían qué cosa era el tamizaje neonatal, ¿no? Inexistente. Y allá un poquito arribita estaba Ecuador, miren, también nuestro vecino ecuatoriano y Bolivia estaban acá, menos del 1%, así que no se preocupen, siempre hay uno peor. Entonces, en la historia del Perú, vamos a ver que fue en 1997, miren, del 74 que lo crea Canadá, 75 que lo crea Estados Unidos, en el Perú llega en el 97,
se da la primera iniciativa para crear un laboratorio de tamizaje neonatal. Y lo crean el Hospital del Niño. Ellos lo inauguran, el primer laboratorio, que no es financiado por el Estado, lo financia una ONG coreana. Ellos crean el primer laboratorio de tamizaje neonatal y declaran y logran que se haga una resolución ministerial declarando el tamizaje para el diagnóstico de hipotiroidismo como de uso necesario. Necesario, o sea, sí sería bueno, ¿no? Es necesario, sí tener, sería bueno, pero no hay plata, pero sí es bueno tenerlo, ¿no? En el 2002, el Hospital Rebagliati fue el primer establecimiento en inaugurar la prueba de tamizaje neonatal, implementando una estrategia a nivel nacional para todos los de salud. Cobertura al 100% en el 2013 para todos los niños que nacían en salud, ¿no? El 100%. Ellos tamizaban 4 pruebas, acuérdense eso. Tamizan 4 pruebas de tamizaje neonatal. Tamizan hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y galactosemia. Entonces, ¿cuáles son las 4 enfermedades que se tamizan? Hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, fenilcetonuria y galactosemia. En el 2003 lo replica la Maternidad de Lima y crea su propio programa, pero claro, con cobertura al 98.8% de los que nacen en la maternidad, ¿no? Y tamizan lo mismo, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y galactosemia. En el 2006, con presión de los endocrinólogos pediatras, se logra que el Estado hable en la norma de atención integral del niño y la niña, que el tamizaje sea obligatorio en el Perú y que debe realizarse al 100% de los recién nacidos al momento del alta, ¿no? Que se debería tamizar al 100%. Y en el 2012, el Estado da una ley, en la 29885, donde declara de interés nacional la creación de un programa universal de tamizaje neonatal. Uy, doctora, qué suerte, ya tenemos un programa nacional. No, no hay, no existe. Sigue en la buena intención, ¿no? No se logra hasta ahora un programa universal de tamizaje universal. Sí, algunos hospitales lo tienen. Está en implementación desde hace muchos años, en la pandemia peor, pero sí hay pero el Estado sí normó en el 2012 que se declaraba de interés nacional la creación del programa universal de tamizaje neonatal, ¿no? Y tamizaban hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, agregan fibrosis quística, hipoacusia y catarata congénita. Entonces, la prevalencia va a variar. El problema, por eso le decíamos, en el mundo está el mundo en 4.000, ¿no? Y en Perú no se sabe. La prevalencia varía de acuerdo al sistema de salud que hace la prueba, ¿no? Y no hay un programa unificado, así que no sabemos. Sabemos cuántos hay en salud, cuántos reporta el MINSA. No, Salud Pola a veces publica, a veces no publica, no se sabe. Los privados no publican nada. Entonces, no sabemos en verdad cuál es la incidencia en Perú. Pero sí hay un estudio publicado por el Hospital del Niño que hablan que el diagnóstico sigue siendo tardío. Siguen siendo diagnosticados los bebés mayores de alrededor de los 6 meses de vida, cuando ya hay alteraciones, ¿no? No existe un organismo vigilante que vigile, en verdad, que en todo sitio donde nace un bebé se realice la prueba, ¿no? No existe. Y ya que el sistema está desintegrado, ¿no? El de salud, el MINSA, las Fuerzas Armadas, el sector público, cada quien hace lo que buenamente cree, ¿no? Pero no existe un ente supervisor. Entonces, no existe programa nacional. Y sobre todo vamos a ver que los peruanos de todos los estratos sociales deberían tener acceso a un programa nacional de tamizaje neonatal. Pero yo veo que hasta en las clínicas, el paciente nace en la clínica, yo creo que si un paciente ha pagado una cesárea porque ha querido hacerlo de repente en un sitio más tranquilo, ¿no? Se ha pagado una cesárea, se ha pagado una clínica, podría pagar una prueba de tamizaje neonatal, ¿no? Si se lo plantea. Señor, es importante para saber que su hijo no vaya a tener retardo mental. Cualquiera lo paga. Pero si no se los ofrecen, nadie lo hace. En el Hospital Regional de Lambayeque, el primer programa de tamizaje neonatal se creó en el 2018. Miren qué tarde, ¿no? Pero tenemos una prueba, un programa de tamizaje neonatal que se fundó en el 2018 y que tamiza hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, al 100% de los niños nacidos, bueno, esa es la meta, ¿no? Al 100% de los niños nacidos en el hospital. Es la meta, lastimosamente no es tan real,
Si bien es cierto en Lambayeque, el único sitio que tamiza es el hospital regional, el Almanzor saca la prueba y lo envía al Rebagliati, el Rebagliati se demora a veces 5 o 6 meses en responder, pero el Belén no tamiza, las Mercedes tamiza por algunas épocas, muchos, Orivia Castro, Perreñafe y todos los demás centros no tamizan, el hospital regional tamiza casi siempre, pero por ejemplo en época de pandemia no se tamizó a nadie, hay épocas donde se acaban los reactivos y no se tamiza, entonces no es real. Y la prueba es tan sencilla, es tan sencilla, que lo que vamos a dosar la TSH y la 17-hidroxiprogesterona, que nos va a permitir en sangre de talón, y que se recolecten esa tarjetita de Guthrie en el papel filtro, ¿no? Al momento del alta. Idealmente, ¿se acuerdan? Idealmente deberíamos hacer el tamizaje entre el tercer y quinto día de vida. Doctora, ¿por qué? ¿Por qué no tercer y quinto? ¿Por qué no apenas nace para que no se nos escape? No, es entre el tercer y quinto día de vida. Acuérdense, la termorregulación. ¿Se acuerdan que les decía, el niño nace y la TSH se eleva para poder termorregular? Si yo le hago el tamizaje en las primeras horas de vida, ¿qué va a pasar? Me va a salir la TSH más de 100 y no es un hipotiroidismo congénito, es un niño que está haciendo su termorregulación. Por eso que, ¿cuándo debo tamizar a un niño? Recuerden, porque te pregunta de examen, idealmente el tamizaje debe realizarse entre el tercer y quinto día de vida. Ahí tengo que tamizarlo. Y si es un bebito prematuro, hay que esperar a los 7 días de vida o las 40 semanas de edad corregida. La prueba es sencillísima. Imaginamos el piecito, o sea, el piecito del bebé, imaginamos esto de acá, que es el esquema de Blumenfeld, y vamos a hacerlo acá, en la zona más externa del piecito. Acá. Ahí le vamos a hacer la punción y vamos a sacar la gotita de sangre. Nunca en otras zonas, nunca en los deditos, nunca en los lóbulos o orejas. He escuchado gente que ha dicho, le han hecho el tamizaje en la sangre de cordón. No sé para qué le hacen la sangre de cordón. No tiene sentido. Es en el piecito, después en el tercer y quinto día de vida, y acá hacen su esquema de Blumenfeld y es aquí. Nunca en la zona central, porque podemos dañar el calcáneo. Deberíamos usar idealmente las lancetas automáticas, que son especiales porque tienen una incisión de 1 milímetro de profundidad por 2.5 milímetros de largo. Eso sería lo ideal, ¿no? Y deberíamos evitar usar estas agujas que podríamos hacer penetrar demasiado y dañar alguna estructura interna. ¿Cuáles son las complicaciones? Mínimas. Generalmente no hay ninguna complicación si lo hacemos de la manera adecuada. La más frecuente es mala técnica, ¿no? Sangrado insuficiente, que no sale la gotita de sangre, porque de ahí son que no haya limpiado bien la zona y que puede haber una infección de la zona de punción, ¿no? Pero son mínimas. Si la punción se hace según la esquema de Blumenfeld, no debería haber ninguna complicación. Si yo hago la punción a nivel central, lo que puedo provocar es una osteomielitis del calcáneo. Así que por eso no es en la zona central. Entonces, ¿qué hacemos? Es sencillo. Cogemos el piecito del niñito, del bebito, cogemos el piecito y en la zona externa, según mi esquema de Blumenfeld, pongo mi lanceta, hago mi punción y pongo solamente la gotita de sangre en los circulitos de la tarjeta de Guthrie. Sencillo. Doctor, ¿y cuánto cuesta esta tarjeta? Debe ser cara. Sol 50. ¿Qué, doctora? Sol 50 cuesta el cerebrito de ese bebito. Mire, Sol 50. Al Estado le cuesta Sol 50. Un Sol 50 me cuesta mi papel filtro, mi tarjetita de Guthrie. ¿Cuánto costará una lancetita? Lo puedo hacer con una agujita, así que no tengo. Cojo mi piecito y pongo mis gotitas en la tarjetita. Y ya está. Dejo secar 1 hora, lo meto en un sobre y lo mando a, no sé, estoy en Cahuasi, estoy en Cañaris, cojo mi tarjetita, pongo la sangrecita, lo meto en la tarjeta, lo meto al sobre y lo mando al regional. Y ya tengo mi resultado. O, como lo hace el Almanzor, le toma todos los bebitos y lo mandan a Lima, al Rebagliati. Sencillo, la tarjetita cuesta un Sol 50 y lo puedo hacer la prueba en donde sea, en Cañaris, en Cahuasi, en la punta de un cerro, pasando el río, donde sea. Sencillo. Y es tan sencillo que yo misma me puedo dar cuenta si tomé mala muestra, ¿no? Si mi sangre me salió así se me chorreó, si me salió coágulo, si me salió muy clarito, de repente eché algo, mucha agüita, ¿no? Lo veo y digo, está mal tomado, cojo otra tarjetita y lo vuelvo a tomar. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo interpretamos el tamizaje neonatal? Entonces,
Tomamos la TSH en nuestro papel filtro, acuérdense, al tercer o quinto día, entre el tercer y quinto día de vida. Si la TSH me sale menos de 10, es negativo, es normal. Ese niño está de alta, no es un hipotiroidismo congénito. Si me sale mayor de 40, como dijo las guías, es positivo, ese niño tiene hipotiroidismo congénito, debo iniciar el tratamiento, o sea, tomo la muestra de sangre venosa, la tomo e inicio la pastilla hasta que me salga el resultado. Iniciar el tratamiento inmediatamente. Doctora, pero yo estoy en Chumbivilcas y allá no hay prueba de confirmatoria. No importa, arranco el tratamiento. Yo le arranco el tratamiento y si el niño a la semana se fue ya a Chiclayo, yo estoy en Incahuasi, me salió la prueba de tamizaje positivo, arranco el tratamiento y le digo, señora, cuando tenga tiempo vaya a Chiclayo que le confirmen la prueba. Pero no pierdo ni un día de tratamiento. ¿Qué pasa si me sale dudoso? No, porque tenemos menos de 10 normal, más de 40 positivo, y si me sale entre 10 y 40, es bien frecuente, ¿eh? 20, 30, ¿cómo lo interpreto? La prueba dudosa. La repetimos inmediatamente. Llega mi prueba dudosa, inmediatamente tomo otro tamizaje neonatal. Si me sale más de 40, positivo. Si me sale menos de 10, negativo. ¿Y qué pasa si me vuelve a salir entre 10 y 40? ¿Qué pasa si me vuelve a salir entre 10 y 40? Tomo una sangre venosa, una muestra de sangre venosa, una sangre central y 2 o TSH y T4 libre. Si me sale, ahí ya como hipotiroidismo congénito, si me sale una TSH mayor de 6, con una T4 libre menos de 20, perdón, una TSH mayor de 20 es positivo, como decíamos en las otras diapositivas, mayor de 20, positivo, con una T4 libre normal o baja. ¿Y qué pasa si me sale entre 6 y 20? Otra vez estoy ante lo dudoso, ¿no? O con una T4 normal. Pues, ¿qué hago? Tengo dos opciones. O hacerle su ecografía, su gammagrafía, o esperar 2 semanas y repetir nuevamente TSH-T4 libre, que es una opción bastante válida. Esperar 2 semanas y repetirlo, o iniciar el tratamiento inmediatamente ante la duda y esperar a que tenga 3 añitos para suspender y ver si era o no era, ¿no? Es otra opción, ¿no? Para proteger el cerebrito. Acuérdense que cuando el tamizaje se realiza, siempre el tamizaje debe repetirse a las 2 a 4 semanas de vida en los recién nacidos prematuros. O sea, si es un niño normal, eutrófico, que nació de parto normal, con peso normal, le tomo una muestra entre el tercer y quinto día de vida, sale normal, ya, me olvido. Pero si el bebito nació prematuro o enfermo críticamente, o sea, críticamente enfermo, que el niñito que entró a ventilador mecánico, que fue operado, que tuvo onfalocele, gastroquisis, cardiopatía y requirió cirugía, o que fueron gemelos, en ellos hay que repetir nuevamente el tamizaje entre la segunda y cuarta semana de vida. Se repite. No porque pueden haber elevaciones tardías de la TSH. Otra prueba que a quienes más le tenemos que repetir. Se recomienda tomar una nueva muestra alrededor de las 2 semanas de vida en aquellos niños prematuros, gemelos, síndromes de Down, hijo de madre con problemas de tiroides. Esa mamá hipotiroidea, también a las 2 semanas hay que tomarle una nueva prueba. Porque como dije, hay posibilidad de que en la primera prueba no se haya detectado el hipotiroidismo. En conclusión, ¿qué cosa es un programa de tamizaje neonatal? Es la estrategia de salud pública esencialmente preventiva que permite identificar precozmente una patología que puede llevar potencialmente a un grave problema de salud, retardo mental, daño neurológico, metabólico, entre otros, inclusive la muerte, ¿no? Evita, el tamizaje nos evita estas complicaciones mediante un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, mejorando sustantivamente el futuro y la calidad de vida de los niños afectados y de sus familias. En conclusión, el tamizaje neonatal incluye el descarte de hipotiroidismo, hiperplasia congénita, fenilcetonuria y galactosemia. Y se debe realizar entre el tercer y quinto día de vida y se debe repetir entre la segunda y 4 semanas a los recién nacidos prematuros, enfermos críticos, sometidos a cirugía y gemelos. Y en prematuros, idealmente se debe tomar uno a los 7 días de vida y repetir otro a las 40 semanas de edad corregida. Recuerden, de ahí salen varias preguntas del examen. La idea es que lo diagnostiquemos antes que tengan síntomas, antes que el bebé esté así.
así, miren, a los 5 meses ya con la carita abotagada o así a los 17 años. No lleguemos a esto, que no se diagnostiquen así, que se diagnostiquen cuando todavía no tienen síntomas y cuando le podemos dar tratamiento y permitirles una vida normal. Muy bien, chicos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Doctora, como el caso que nos presentó, si el tratamiento se inicia tardíamente a los 2 años, ¿todavía se puede esperar una recuperación casi total? No, no. Ya el tratamiento, o sea, si ya de por sí estamos iniciando pasados los 4 o 5 meses, ya el niño tiene algún grado de retardo mental. Contra más tardío es, más el retardo. Entonces, probablemente un niño diagnosticado pasado los 3 añitos ya es un niño con retardo mental severo. Entonces ya no va a recuperar. Acuérdense, como les dije, el hipotiroidismo es la causa de retardo mental permanente prevenible. O sea, si yo lo diagnostico al año, probablemente ese niño ya, como a veces les decimos, de repente pues puede aprender alguna carrera técnica. Ya el retardo mental se ha establecido y ya no se va a recuperar. Si lo diagnostico a los 2 meses, de repente puede hacer que tenga alguna alteración ya. Si se habla de un diagnóstico, si lo diagnosticamos entre los 2 meses, 1 mes, 2 meses, puede ser que el retraso pueda pasar desapercibido. Pero sí va a implicar mucha terapia física, mucha estimulación de los padres, y puede ser un niño con cierto trastorno de hiperactividad, de deficiencia en escolar, o sea, pueda tener digamos que pase el año raspando, digamos. Entonces, si es que lo diagnosticas al mes, 2 meses, 3 meses. Si ya lo diagnosticas al año, ya el retardo mental es más profundo. Y como le digo, a veces al año habrá que ver si es que de repente puede aprender una carrera técnica, puede aprender, ya a los 2 años, 3 años ya peor. Ya sabe que la meta con él es que al menos se bañe solo, vaya al baño solo, pues ya va a ser una persona totalmente dependiente, con un retardo mental profundo. Por eso la idea es que se diagnostique antes de los 15 días de vida, para que no haya ningún retraso y la recuperación sea total. Después de los 15 días siempre hay alguna secuela que se va que no se puede evitar. Ya, doctora, gracias. Por eso les decía que es importante. Recuerden eso porque yo veo, por ejemplo, que acá en las clínicas, bueno, acá en Lima también, que en las clínicas no se tamiza. Entonces yo creo que si, por ejemplo, ustedes van a dar a luz en una clínica y les dicen, señora, es importante hacerle este examen que cuesta, bueno, en las clínicas está costando unos 400 soles, pero porque les tamizan un montón de cosas, ¿no? No solo de hipotiroidismo, sino también hipotiroidismo, penicetonuria, fibrosis quística, deficiencia de un montón de enzimas que son poco comunes. Pero bueno, ya, dice, señora, si le dicen, señora, es importante saber si su niño tiene hipotiroidismo, porque si tiene hipotiroidismo y no tiene síntomas, si no lo diagnosticamos, su niño puede tener retraso mental. Entonces cualquiera paga 400 soles, ¿no? Si ya pagó 2.000 para una cesárea, ¿por qué no podría pagar 400 de repente más? O una prueba de TSH T4 libre que cuesta 50 soles. Solamente TSH T4 libre. Entonces, la prueba de tamizaje no es costosa, es barata en verdad, pero no se les ofrece. Hasta la gente más humilde, yo creo que si les explican la importancia, podría gastar su platita y sacarse una prueba. Como le digo, la TSH T4 libre en un laboratorio serio está costando 35 soles, 36 soles. Entonces podrían optar por eso. Pero sí es obligación del Estado, porque el costo